Bueno, Candela preguntó si se va a grabar, sí se graba. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, bueno. Ahora lo pongo en tamaño gigante y arrancar cuando quiera. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Bueno, lo que vamos a ver hoy son los sentidos especiales. Bueno, los sentidos especiales, como dice la palabra, tiene que ver se asocian, podría decirse, a los 5 sentidos. Bueno, los sentidos especiales se caracterizan por presentar células sensitivas que lo que hacen es transportar los estímulos por el sistema nervioso para que el cerebro lo interprete, decodifique esa información. Como estuvimos viendo en la clase anterior, el sistema nervioso lo que hace por medio de los distintos nervios, aferentes o eferentes, recibe estímulos desde el exterior o desde el mismo interior del cuerpo. Bueno, y estos estímulos son de distintos tipos. Pueden ser por medio de la luz, del calor, la presión, el tacto, el sonido, distintas sustancias químicas, que esto lo que hacen, se convierten en estímulos, que como recién les decía, estos estímulos son transmitidos por el sistema nervioso para ser decodificado y ver qué es lo que están diciendo, ¿sí? Para poder emitir una respuesta. Y principalmente los sistemas sensoriales son estructuras especializadas que principalmente tienen que ver con, como les decía recién, con los 5 sentidos. Sus estructuras especializadas son para responder a los distintos estímulos, que convierten los impulsos nerviosos en que son recibidos para poder ser decodificados. Ahí admití a 2 chicos más que se sumaron recién. Bueno, pasamos a la otra diapo, Gonza. Empezamos con el sistema sensorial del gusto, del olfato, perdón. Bueno, la pregunta del olfato de la guía era si el material de un objeto no logra gasificarse, ¿impactarán en los receptores olfativos? ¿Qué les parece? ¿Que sí, que no? Que no. ¿Alguien que me... ¿Quién más dice que no? Que no. ¿Por qué? ¿Alguien me podría explicar por qué? Porque decía que nosotros percibíamos, o sea, olíamos las sustancias que estaban en estado gaseoso nada más. Bien, bien. No, no era que estaban en estado gaseoso, sino que desprendían como que en cierto, porque la cosa, sí, por ejemplo, el objeto puede estar en forma sólida, pero desprendía con el cambio de temperatura o algo así, esa sustancia gaseosa que nosotros la podemos percibir. Una cosa así lo explico la profe. Muy bien. Creo que era Yelén que estaba hablando. No, Carolina. Mara. Ah, nada que ver. Muchísimas gracias, Carolina, Casi. tu aporte. Exactamente. No, Como recién en la introducción les comentaba, hay distintos estímulos y en este caso los estímulos son todo lo que nos rodea puede eliminar sustancias. Y esas sustancias, que son sustancias químicas, al ser suspendidas, son captadas por la humedad del ambiente, entonces esas sustancias químicas están suspendidas en algo líquido. Como están suspendidas en solución, la mucosa de la vía aérea las identifica y ahí es donde se transmiten. Bueno, acá Gonzalo nos está señalando justo. Estas sustancias son captadas
captadas. Los cilios olfatorios presentan receptores que se unen a las moléculas adherentes específicas. Esta imagen lo que está mostrando es la mucosa está tapizada por esos cilios, ¿sí? Entonces captan estas sustancias. Luego, los potenciales de acción generados por la unión al adorante se llama, lo que yo percibo como olor, recibe el nombre de adorante. Son transmitidos a los glomérulos en el lóbulo olfatorio. Acá lo que se puede ver es los adorantes que son captados y transmitidos por potencial de acción a las neuronas. Las neuronas en un glomérulo reciben estímulos a las células receptoras que expresan el mismo gen receptor. Y ahí es donde se ven las neuronas, que estas constituyen parte del nervio olfatorio. ¿Se acuerdan de los pares craneales que vimos en la clase pasada? Y estas son transmitidas, este impulso, al cerebro. Al bulbo olfatorio principalmente. Perdón. Bueno, entonces los receptores olfatorios comunican directamente con el cerebro. Las células receptoras se hallan en el tejido epitelial que tapiza la cavidad nasal. Entonces, como bien dijeron, las sustancias que no logra gasificarse no puede ser captada, sino que todas las sustancias, para que yo la pueda percibir como un adorante, tiene que estar suspendida en un medio acuoso. Como son sustancias, son partículas microscópicas, yo no las veo, pero las percibo por medio del olor. Bueno, este tejido epitelial también es el que se ve afectado cuando yo estoy cursando un cuadro respiratorio. Este tejido epitelial es cuando yo estoy, por ejemplo, resfriada, se dematiza este tejido epitelial y es el que segrega moco. Cuando yo estoy congestionada o con moco, por eso mismo es que no siento los olores, porque esta unión, ¿sí? La limitan. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de esto? De este sentido, del sentido del olfato? Que principalmente funciona así. Las sustancias son captadas por los cilios olfatorios, son transmitidos por los cilios olfatorios a las neuronas, y las neuronas llevan la información al bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio al cerebro. ¿Continuamos? Bueno, continuamos, Gonza. Bueno, ahora vamos a ver el sentido del gusto. El sentido del gusto se asocia principalmente a la lengua, que la lengua se ubica en nuestra cavidad bucal. La cavidad bucal está constituida, aparte de la mucosa, de los dientes, por la lengua, ¿sí? La lengua tiene, aloja una cantidad de papilas, que estas papilas se llaman papilas gustativas, que reciben distintos nombres, como lo vemos acá: papila foliada, papila circunvalada, papila fungiforme, papila fililiforme. Bueno, estas papilas alrededor también microscópicamente presentan botones gustativos. Estos botones gustativos son los que detectan las moléculas de los compuestos químicos, de la misma forma que percibimos los olores. Estas sustancias químicas que en la boca yo percibo, siempre van a estar, como la lengua también, en la boca hay saliva. Todo lo químico que ingrese a mi boca, como está en un medio acuoso, yo lo puedo percibir por medio de un sabor.
que podemos identificar 4 sabores, que son los sabores salados, los sabores dulces, amargos, ácidos, que de acuerdo a la ubicación de la lengua son los sabores que se perciben. Principalmente en la punta de la lengua voy a sentir los sabores dulces, a los costados también en el frente de la lengua los sabores salados, un poco más atrás cerca de los sabores ácidos, y en la parte bien de atrás, a la altura donde se ubican acá las papilas circunvaladas, allí es donde yo identifico los sabores amargos. Bueno, la pregunta en relación al gusto es, esperen que se me perdió la boca. ¿Cuáles son los nervios que permiten que la sensación del gusto llegue a la zona de la corteza cerebral? Los nervios, las sensaciones gustativas son transportadas por los nervios glosofaringio, vago, trigémino y facial. Estos impulsos son transportados al bulbo raquídeo, pasan por el tálamo y finalmente hasta los centros gustativos que se encuentran en la corteza cerebral. ¿Sí? Principalmente las moléculas del gusto se unen a receptores sobre las microvellosidades de las células sensitivas, como se ve acá en la otra imagen. La imagen agrandada sería el tapizado de la lengua, y se encuentran estas moléculas, estas células, perdón. Estas células tienen en la parte que comunican hacia el exterior el poro gustativo, que es lo que hay millones alrededor de cada una de las papilas. Entonces la molécula química ingresa por ese poro y transmite el impulso nervioso por las neuronas sensitivas. Las células sensitivas liberan neurotransmisores que despolarizan las dendritas de las neuronas sensitivas. Entonces, yo como algo que puede tener distintos sabores. Ingresan las sustancias químicas del alimento que yo estoy comiendo por estos poros gustativos, y de acuerdo a qué zona, a qué tipo de sabor, a qué tipo de sustancia química, dulce, salada, ácida, las distintas zonas de la lengua lo van a identificar. Y allí va a ser transportado ese impulso nervioso a las neuronas sensitivas, y voy a poder identificar qué sabor es. ¿Alguna pregunta, chicos, del gusto, de los nervios que recién mencionamos? Bueno, estos nervios son los que vimos también la clase pasada de los pares craneales. ¿Seguimos? Díganme, ¿voy muy rápido? ¿Voy más lento? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Se va entendiendo. Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Bueno, otra de las preguntas tenía que ver con los receptores. La última pregunta era, dibuja la porción de piel y localiza en ellos los receptores propios. ¿Sí? Acá lo que podemos ver es un corte de las capas de la piel. La piel está constituida por 3 capas de tejido. Principalmente el que se encuentra en contacto con el exterior es la epidermis. Por debajo de la epidermis, y allí en la epidermis se encuentra, se encuentra en contacto con el exterior, ¿sí? La dermis se encuentra por abajo, y en ella podemos encontrar los distintos receptores, estos receptores propios que le piden en la guía.
También podemos identificar las glándulas sudoríparas, y también aquí nacen los folículos pilosos donde, Perdón, Clara, ¿dónde se donde encuentran los crece el vello. receptores? Los receptores se encuentran en distintos lugares de la dermis. ¿Sí? Acá están identificados. Las terminaciones de Ruffini son 1, que lo que va a detectar son todo lo que yo roce, todo lo que, las distintas texturas, y todo lo que haga presión sobre mi piel. Las terminaciones de Ruffini, que son esta imagen celeste que se ve ahí, que tiene forma como de platito. Después hay otros receptores que se llaman discos de Merkel. Después el corpúsculo de Meissner. También tiene que ver con la sensibilidad. Volviendo a la de Ruffini, también me va a ayudar a percibir el calor, las terminaciones nerviosas libres, que son estas violetas, que están asociadas a todo lo que tenga que ver con el dolor, con la picazón, también con la temperatura. Y como pueden ver claramente acá en esta imagen, todos estos receptores táctiles que se encuentran en la dermis, que es una de las capas de la piel, están íntimamente ligadas con nervios. ¿Sí? El objetivo de este sentido lo hemos estudiado antes, o se lo puede conocer también como el sentido del tacto. Que el tacto, principalmente, el objetivo de los receptores cutáneos que se encuentran en la piel es proteger al cuerpo de los distintos estímulos. Y son detectados por los receptores táctiles que se encuentran en la piel, que son todos estos que estuvimos viendo. Bueno, dentro de lo que son receptores también, estos estímulos se identifican de distintas formas. Los mecanorreceptores son especializados en todo lo que es el tacto. También puedo identificar por medio del tacto, yo puedo identificar, por ejemplo, si está la música muy fuerte, como las cosas vibran alrededor mío, llegan las ondas a mi piel. Después todo lo que es fuerza, las distintas presiones que se hacen sobre la piel, y la percepción muscular, cómo están los músculos, si contraídos, relajados. Después, los termorreceptores, que son los que identifican el frío y el calor, y los nociceptores son los que identifican el dolor. Yo acá les agregué, que no está en la guía, pero son los propioceptores, que son órganos tendinosos de Golgi, se llaman, que estos se ubican, los vamos a encontrar en los tendones. Me falta la palabra tendón ahora que me doy cuenta. Estos son los que suministran la información sobre la posición de las articulaciones y las contracciones musculares. Son fibras nerviosas que están localizadas en los tendones. Por ejemplo, si yo estoy contracturada, por ejemplo, si yo estoy mucho tiempo en la computadora y se me contractura la espalda, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi, si la contractura se llega a localizar y se llega a identificar, digamos, por medio de los tendones, es la que lleva la información y yo puedo identificar que estoy contracturada, en qué lugar estoy contracturada. Y acá, en esta imagen de la piel, no se ve, pero debajo de
de la dermis hay una capa fina que es el tejido subcutáneo, que también se los agrego. El tejido subcutáneo se utiliza para un tipo de administración de medicación, que es el lugar donde se administra. Y la administración de la medicación al tejido subcutáneo, cuando uno coloca la aguja, no es a 90 grados, sino que es a 45 grados. No sé eso si ya lo han visto. No, todavía no lo han visto. Pero bueno, hay medicación, bien, ahí me dice que lo vio. Hay medicación, como lo vimos en la clase de músculos, que se aplica en los músculos, que la aguja se introduce perpendicular al cuerpo, y en la administración subcutánea es a 45 grados, y bueno, la importancia de poder identificar qué es un músculo y qué es el tejido subcutáneo, porque las ubicaciones son diferentes, como lo ven acá. Acá se ve agrandado el corte de la piel, digamos, pero después la ubicación, la localización en realidad de la piel, estas capitas están muy próximas unas a las otras. Y los músculos sí están un poco más abajo, están más localizados. Por eso es importante saber también identificarlos. No sé si tienen alguna pregunta de lo que es receptores cutáneos. ¿Seguimos? No sé, Gonza, si querés agregar algo. No, para mí está todo bien. Estaba mirando si había alguna pregunta en el chat. Por eso que por ahí se mueve mucho el láser. Ah, bien. Ah, les quería agregar una de las preguntas, la pregunta 7, bueno, había que dibujar el porción de piel, una porción de piel y localizar los receptores propios. Bueno, que acá se pueden ver que son los que estuvimos viendo. Estos receptores, como bien les decía, de acuerdo a cuál sea el que sea estimulado, responde a distintos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un golpe y de acuerdo a dónde sea el golpe, van a ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy en moto, me caigo contra el piso y al mismo tiempo también, como rozo contra el piso, se va a levantar la temperatura porque, por ejemplo, el asfalto que tiene, bueno, ahora no me acuerdo la composición del asfalto, pero cuando uno roza, se levanta la temperatura, me va a quemar la piel, entonces ahí voy a tener varios tipos de estímulos, de temperatura, de presión, de contacto, ¿sí? Y se van a estimular estos distintos receptores. Ahí, discúlpame, Clara. Una de las preguntas... Sí. Ahí una de las chicas preguntaba si las vacunas van a 90 grados. No, Jimena. Depende de qué vacuna. Claro. Porque hay que se aplican a 90 grados, por ejemplo, vacuna... bueno, no me acuerdo, intramuscular no me acuerdo, pero subcutánea, por ejemplo, la de la gripe es subcutánea y se aplica a 45 grados. Las que se aplican a 45 grados, como yo recién les mencionaba, por ejemplo, es el músculo y la aguja, este es el músculo, la aguja va a 90 grados. Y a 45 grados quiere decir que va de esta forma, a 45 grados, que forma un ángulo de 45 grados entre la piel y la aguja, y aparte, al conocer la estructura de la piel, yo me doy cuenta, tengo que tener en cuenta, pensar que está la epidermis, la dermis, y debajo de la dermis, el tejido subcutáneo, y las agujas de aplicación subcutánea también son más pequeñas.
Entonces, la aplicación, la introducción de la aguja es menor, no es como la aguja intramuscular, que es mucho más larga y que se introduce toda. Porque yo me tengo que garantizar que llegue al músculo, porque acuérdense, los músculos en su interior tienen células, están constituidos por células, y esas células hacen de que la medicación, la vacuna o lo que sea, sean transportados por el resto del cuerpo. Acá yo tengo que tener la precaución de introducirlo a 45 grados, y la aguja se introduce toda, que igual es cortita, porque la absorción es en tejido subcutáneo. No sé si respondí la pregunta. Bueno, acá una de las preguntas era si podría servir la acupuntura para mitigar el dolor. ¿Tendrá esta técnica milenaria alguna relación con los nociceptores? Bueno, lo que estuve investigando, que la verdad me resultó re interesante, encontré justo un artículo de medicina que hablaba sobre la acupuntura. Principalmente dentro de lo que es la acupuntura hay distintas técnicas. No es solamente la que conocemos que introducen como pequeñas agujitas, sino que también tienen distintos nombres. Pero bueno, a fines prácticos, todas utilizan estas agujitas y localizan el cuerpo. Esta es una técnica china que lo identifican como mapa de acupuntura, que identifican distintos puntos, distintos puntitos en todo el cuerpo. Introducen ahí estas agujitas, que son pequeñitas, estimuladas de distintas formas. Por ejemplo, las mueven, le aplican calor, le aplican como voltios, pequeños voltios, como para administrar corriente eléctrica. Bueno, pero lo que hacen es generar estímulos, que lo que hacen estos estímulos activan los receptores y provocan que los compitan con, por ejemplo, si yo me estoy haciendo acupuntura porque tengo dolor, que generalmente la gente hace acupuntura porque tiene dolor en distintos lugares, lo que se hace cuando se genera un estímulo externo, en el caso que estoy aplicando distintos estímulos por medio de la introducción de estas agujitas, los receptores compiten por los estímulos. Entonces, de alguna manera, mitiga el estímulo que es el que está provocando el dolor. A fines prácticos, digamos, es lo que hace la acupuntura. Pero muy, muy interesante. Bueno, y ahora pasamos a la otra. No sé si alguna pregunta tienen. Bueno, vamos, y 37, y el oído y el ojo son los más complejos. Así que vamos bien. El oído es un órgano que tiene que ver con la audición, y no solo con la audición, sino que también identifica los movimientos de la cabeza, y actúa con todo lo que tiene que ver con el equilibrio estático y dinámico del cuerpo. No es solamente que es un órgano solamente para escuchar, sino que aparte de la audición, me permite identifica en realidad los movimientos de la cabeza y de todo el cuerpo. Y estos movimientos pueden ser, por ejemplo, si yo estoy quieta o si estoy caminando, por ejemplo. Bueno, el oído está constituido por 3 partes, que son la parte del oído externo, que está constituido por el pabellón y el canal auditivo externo; el oído medio, que está constituido por el tímpano, los distintos huesillos que se pueden ver acá, que son martillo, yunque. Después hay
una lámina que se llama ventana oval, la cóclea, que es la que une los huesillos estos que les mencionaba recién, la cóclea, que aloja en su interior el órgano de Corti, que es el que propiamente emite el sonido. Emite no, identifica el sonido. La ventana redondeada, que es otra parte que acá no se puede ver, pero es la que une con la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio es la que se ve acá abajo, que la trompa de Eustaquio se une a la faringe, se comunica con la faringe. Y hago una acotación. Por ejemplo, los niños, los pediátricos, cuando hacen cuadros respiratorios, como están unidos la trompa de Eustaquio con la faringe, muchas veces si esos cuadros no son curados, si es por ejemplo un cuadro bacteriano y no es, se le da la medicación correspondiente, como el cuadro continúa, digamos, me refiero a que los microorganismos bacterianos continúan alojados en la faringe, puede que algunos se vayan hacia este lado, hacia la trompa de Eustaquio, y terminen produciendo una otitis. Que tiene que ver con que esta zona de la faringe todavía no está bien desarrollado como en un adulto. Por eso los niños son más propensos a desarrollar otitis. Bueno, en relación al estímulo del sonido, el oído externo es el que recibe la onda auditiva y transporta esa onda auditiva hacia el oído medio, y el oído medio actúa como un amplificador de ese sonido. Luego, y es el tímpano, que es una lámina delgada de tejido que vibra, que es el que permite el paso del estímulo sonoro al oído interno. Y allí este actúa como transmisor, y la cóclea y todo lo que conforma el oído interno, como está unido al nervio auditivo, es el que transmite los estímulos directamente al cerebro. Y el cerebro identifica esa onda vibrátil que en un principio se introdujo por el oído externo como sonido, lo identifica como sonido. Bueno, esta parte es un poco más compleja. Yo puse una imagen agrandada de lo que es la cóclea y lo que conforma la cóclea. En la cóclea podemos identificar dos regiones. Una que es el canal semicircular, los canales semicirculares, que son estas tres onditas que se ubican arriba. Esos canales semicirculares cumplen una función. Y después la otra zona que se identifica acá, que es el vestíbulo. Estas pequeñas estructuras, que son muy pequeñas, están involucradas como mecanismo del equilibrio. Acá una pequeña porción que se llama sí. Discúlpame, se te entrecorta. Sí, Gonza. Se te entrecorta cuando hablas, se escucha muy entrecortado. ¿Y ahora? Sí, ahora sí te escucho mejor. ¿Ahora se escucha mejor? Hola.
Sí, se te escucha mejor. Bueno, como les decía recién, estas son dos estructuras microscópicas que se encuentran en el oído interno, por arriba de la cóclea, que son los canales semicirculares y el vestíbulo. Lo que hace tiene que ver con el equilibrio. Y después, el equilibrio en movimiento y estático, con ambos. Estos canales que le mostraba acá arriba, que son como 3 montañitas, lo que tienen en su interior es fluido, una sustancia gelatinosa, que lo que hace es ese flujo de fluido a través del canal semicircular. Pasa, como se ve acá con la flecha azul, pasa, y las cúpulas, que son esta partecita que está redondeada con negrita, las cúpulas gelatinosas son empujadas hacia un lado y hacia el otro. Entonces esto es lo que manda la información de que se está moviendo la cabeza hacia un lado o hacia el otro. ¿Se entiende? Esta es una partecita que se encuentra en los canales semicirculares, y cuando pasa ese fluido que aloja, las cúpulas que son gelatinosas se mueven. Y al moverse, en realidad no es que se mueven solas, sino que se mueven por el movimiento propio. Por ejemplo, si yo estoy moviendo la cabeza para los costados, al moverse y al pasar el líquido por ahí, emiten estímulos que hacen, que identifican que la cabeza se está moviendo. Y por otro lado, el vestíbulo percibe la posición estática y la aceleración lineal de la cabeza. Por ejemplo, si yo estoy quieta y tengo, como dice la pregunta de la guía, dice, una señora está en posición horizontal, y sufre vértigo, ¿podría deberse a un trastorno auditivo? En realidad, el vértigo es, ¿vieron cuando ustedes giran, dan vuelta, 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 como que se marean, que ven todo que gira? Esa es la sensación que tiene uno cuando tiene vértigo. Se debe a una alteración de estas estructuras. Y por ejemplo, si yo no me moví y no estoy haciendo nada, no es normal de que yo esté sufriendo de vértigo. Entonces tiene que ver con una alteración del vestíbulo del oído. ¿Sí? Si yo estoy quieta, acostada y estoy mareada, puede que sea que esté alterada esta parte. Y también si yo, por ejemplo, estoy caminando, me estoy moviendo hacia un lugar, mi cuerpo se va moviendo, y el que identifica que estoy moviendo también tiene que ver con el vestíbulo del oído. Eso es lo que tiene que ver con lo que explicó la profe de las piedritas, como que son piedritas las que están adentro del oído cuando nosotros nos movemos hacia un lado y hacia el otro. Exacto, que se llaman, ahí te digo, otolitos se llaman, que son como piedritas de los oídos, exactamente. Ellas conforman la capa superficial del tejido epitelial que reviste esa parte del oído. La parte superficial aloja los otolitos. Y cuando yo camino, si voy corriendo hacia adelante o si camino y se mueven, son los que emiten los estímulos, y yo identifico, por ejemplo, que estoy caminando. Y por ejemplo, si yo estoy quieta y, como les decía recién, y tengo sensación de vértigo o algo, o estoy mareado, lo que sea, no es normal.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, y seguimos con el ojo. Que quedan 10 minutos. Bueno, el ojo es sumamente complejo, es espectacular, así como lo vemos a simple vista, es fabuloso. Esta imagen la elegí porque, bueno, tiene todas las estructuras, si bien se la ve como muy compleja, pero en realidad no es muy compleja. Lo que podemos identificar acá a simple vista, estas 3 láminas, las identifican acá en el dibujo. La lámina, la más externa, es la esclerótica, que lo que permite es la inserción de los músculos, y es una membrana dura. La lámina del medio se llama coroides, que esta tiene irrigación de los vasos sanguíneos. La otra capa es la retina, que contiene fotorreceptores. Estos fotorreceptores son los conos y los bastones, y son los que me permiten ver los colores. Los conos son los que permiten ver los colores. Yo estoy describiendo el ojo desde lo externo hacia lo interno. ¿Sí? Dijimos la esclerótica, los coroides y la retina. La estructura que sigue a continuación es la córnea. La córnea, todas estas estructuras son estructuras transparentes. La córnea es la más externa, que está cubierta por una membrana llamada conjuntiva. Luego está la pupila, que es el orificio por donde ingresa la luz, que la pupila se agranda, se dilata o se achica si yo la estimulo a la luz. Tiene una respuesta frente al estímulo luminoso. Luego, el iris, que el iris es la partecita del ojo donde tiene distintos colores que cambia de acuerdo a la persona. La parte que tiene color se llama iris, que es un cristalino. No, después se encuentra el cristalino, que lo que hace funciona como un lente, es decir, que amplía la imagen que ingresa por la córnea, el iris, el cristalino, perdón, lo agranda y funciona propiamente como una lente. Luego encontramos dentro del ojo lo que hace mantener al globo ocular en su posición y con su estructura se llama el humor vítreo, el humor acuoso, perdón, que es una sustancia gelatinosa que también es transparente y se encuentra entre el cristalino y la córnea. Después está el humor vítreo, que también es una sustancia acuosa transparente, que se encuentra entre la retina y el cristalino. Estas sustancias son acuosas ambas y lo que ayudan es a la proyección también de la imagen, de la luz, cuando ingresa al ojo. Nosotros, las personas que caminamos en posición erecta, tenemos los ojos, lo que nos permite es ver todo nuestro entorno. Y en particular el campo visual nuestro es sin movernos, porque hay otros animales que pueden, por su estructura anatómica, ver un campo visual más amplio, pero nuestro campo visual es de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver todo lo que tengo delante mío. La pregunta era, de la guía era, esquematice el ojo y sus estructuras.
Las estructuras principales son estas que estuvimos viendo. Y después también dice, nombra 3 patologías oculares. Dentro de lo que son patologías oftálmicas, porque la ciencia que estudia los ojos se llama oftalmología, podemos identificar 2 que son las más frecuentes. Una es la miopía y otra es la hipermetropía. La miopía es cuando el eje anteroposterior, que sería la parte de delante del ojo, del globo ocular es demasiado larga. Cuando la parte del frente del ojo, de la parte anteroposterior, sería la parte del medio, hacia atrás, es más larga. Y lo que hace es que yo vea, a lo lejos no vea bien, y vea bien de cerca. Y la hipermetropía, el eje anteroposterior del globo ocular, que es el mismo eje que recién estábamos viendo, es lo contrario, es más corto de lo normal. ¿Y qué hace? Que yo lo de lejos lo veo bien, y esperen que me mareé. En la miopía lo de lejos no lo veo bien, y en la hipermetropía lo de cerca no lo veo bien. Sí, ahí alguien decía astigmatismo, exactamente. Bueno, el ojo es el órgano óptico, que lo que me permite es ver todo mi entorno. Y bueno, como recién les decía, son todas estas estructuras las que permiten que una persona vea. Alguien me pregunta, ¿y el astigmatismo pueden estar juntas también, miopía y astigmatismo? No entendí la pregunta. Digamos, si podés ponerlo de ejemplo. Yo sí entendí lo Porque que cada quiere... una tiene características diferentes. yo entendí lo que quiere decir la persona que preguntó eso. Sí, por lo general la miopía, las personas miopes que se les dice, presentan después astigmatismo. El astigmatismo es la visión borrosa, ¿sí? Es cuando no se enfoca bien lo que estamos viendo. Entonces, siempre a la miopía, el astigmatismo está como pegado, si no es corregido, ¿sí? A tiempo. Está bien. Y la miopía, que recién lo veíamos, con el paso del tiempo se puede corregir en algunas zonas, de acuerdo a los tamaños estos que recién veíamos. Con el paso del tiempo, hasta los 40 años, se puede corregir, pero depende si está solo o si está asociado con otra patología. Como recién decía Gonzalo, que puede ser que miopía esté junto con astigmatismo, o que algunas personas tengan miopía y solo, astigmatismo solo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Consulta. El músculo encargado de la apertura o cierre de la pupila es el músculo ciliar. Exacto. Exacto. Es el encargado de hacer esa contracción o dilatación para que la pupila pueda recepcionar más luz o menos luz. Ustedes se darán cuenta si observan a una persona en condiciones más de oscuridad o más de penumbra, la pupila se va a dilatar para captar más luz. En cambio, en zonas donde hay mucha luminosidad o cuando vemos el sol de frente, la pupila se contrae para que la recepción de luz sea menor, ingrese en menor cantidad.
Pero sí, el Bueno, músculo ya estamos ciliar, por... sí, ya estamos ahí. No sé si le quedó alguna consulta, chicos, ahí como, o algo que les haya quedado ahí en el aire. No te olvides, Gonza, de guardar la grabación por las dudas que... Sí, sí, ahí yo igual puse ahí que se quedara en mi computadora. Encima casi tengo un percance, casi se me cae el agua a la computadora, Perfecto. me iba a morir si pasaba eso. No. Pero Así, bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta? Porque ya son las 19 y ahora sigue otra clase. claro, tenemos que entregar. A mí no, por mi parte no, muchas gracias. Justo vi las clases y leí el libro y con esto me quedó re claro. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos, igual vamos a habilitar en estos días el grupo de Telegram, por si quedó alguna duda de esto, y bueno, y después vemos endocrino. Claro. Así que seguimos conectados por ahí. Sí, vamos a trabajar en esa parte me voy a encargar yo, así que vamos a trabajar después con el sistema endocrino. ¿Sí? Así que bueno, vamos a abrir el grupo para más o menos que nos cuenten qué han visto hoy, lunes, y lo que van a ver el jueves. Así más o menos yo recopilo algo de información para después hablar sobre el sistema endocrino. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejamos, así podemos entregar y no nos sobrepasamos de la hora y no nos llaman la atención. Para que nos presten otro día, si no, no nos van a prestar más. Sí, así que bueno, que anden bien, cuídense. Bueno, un gusto, chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.